Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos ustedes. Como dije, esta tarde vamos a seguir adelante con nuestro estudio sobre la reforma del matrimonio. Solo un recordatorio, varias de nuestras sesiones anteriores ya están grabadas, si por acaso quieren verlo de nuevo o lo quieren también compartirlo. Algunas no están disponibles como los más recientes porque todavía como están atascadas en el proceso junto con muchos otros videos, presentaciones, pero ya pronto va a estar en nuestro canal. Y solo para una reseña, un resumen, mucho del contenido que hemos estado dando de este estudio sobre reformando el matrimonio ha venido de dos libros en particular, uno de Doug Wilson, que fue escrito en inglés, Reforming Marriage, y de lo que entiendo es que sí hay una traducción en portugués, pero no hay todavía en español. Entonces, Reforming Marriage por Doug Wilson, y el otro también ha sido Eva en exilio, Eve in Exile. También está en inglés y portugués, pero aún no está en español. Pero sin embargo, sí les recomiendo que si están aprendiendo en inglés, que intenten leerlo. Si entienden un poco de portugués, intenta ahí, al menos es más fácil de entender de una perspectiva hispano. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre un aspecto particular de los matrimonios y vamos a hablar sobre los conflictos matrimoniales y familiares, más teniendo que ver con los matrimoniales y también sus resoluciones. Y obviamente cuando hablamos de matrimonio y cuando hablamos de nuestros matrimonios, cuando estamos compartiendo nuestras historias o incluso cuando estamos simplemente pensando en nuestro propio matrimonio con nuestra esposa o esposo, a menudo podemos pensar en los conflictos con los que hemos tenido que lidiar. Quizás conflictos que aún no se han resuelto, depende. Hay personas que podrán decir, bueno, sí tenemos nuestras situaciones, nuestras dificultades, nuestros conflictos, pero siempre hay una solución, siempre llegamos a un acuerdo, todavía estamos bien. Y otros podrían decir, no, andamos en conflictos continuos. Y cada pareja está experimentando algo diferente. Entonces reconocemos que todo depende de cómo han estado lidiando o caminando en sus matrimonios ante Dios. Y sabemos que vivir en perfecta comunión con alguien, incluso con la persona que tal vez más amas o más quieres, es una imposibilidad mientras estamos en un mundo caído. Es imposible llevarse perfectamente, siempre va a haber malentendidos, siempre va a haber conflictos, y hay una simple palabra porque todo esto pasa, que explica todo. Una simple palabra que explica todo es simplemente el pecado. El pecado es la raíz de todo conflicto dentro del matrimonio. Entonces, los esposos y esposas más pacientes pueden encontrarse sin paciencia algún día. Los esposos y esposas más educados pueden comportarse como brutos incivilizados otros días. Tal vez los esposos y esposas más tranquilos pueden encontrarse en un furor, problemas con su ira. Todo se reduce a nuestro pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza caída, y también se reduce a nuestra falta de arrepentimiento y reconciliación. Ahora, si podemos, para establecer el contexto un poco o la imagen para entender esto mejor, si pudiéramos usar una analogía sobre cómo se manejan los conflictos en el hogar, podríamos usar la de un salón o una sala, tal vez la sala de tu casa, y unas copas de vidrio. Cuando el esposo y la esposa, o el padre y el hijo, porque también podemos hablar de esa relación entre padre y hijo también, cuando el esposo y la esposa o el padre y el hijo pecan contra el otro, uno contra el otro, es como si se dejara caer una copa de vidrio en la sala. ¿Qué pasa? Obviamente cuando esa copa de vidrio toca el suelo, cuando pega el suelo, se rompe en pedazos. La restitución inmediata y la reconciliación entre la esposa y la esposa, o entre el padre y el hijo, es la limpieza de ese desorden, de lo que pasó. Pero ¿qué pasa cuando no hay restitución? ¿Qué pasa si no hay reconciliación? Entonces el desorden lo que pasa es que permanece. Y no mucho después habrá otra copa caída, y luego otra, y otra, y otra más. Siempre, eso es la verdad de la vida, mientras estamos viviendo en este mundo caído, siempre habrá copas de vidrio que caerán, porque siempre tendemos a pecar mientras nuestra naturaleza pecaminosa permanezca en nosotros. Entonces eso es inevitable. Pero aquí está la pregunta, ¿con qué frecuencia estamos limpiando el desorden?
¿Estamos limpiando justamente cuando cae una o estamos esperando hasta que ya parece todo muy abrumador? En otras palabras, ¿con qué frecuencia estamos practicando la restitución y la reconciliación? Y si se han caído 10 copas de vidrio en la sala, o en la cocina, o por cualquier lado, puedes imaginar el desorden. Y lo que quizás haya sido un pecado pequeño, eventualmente se convierte en una montaña de pecados pequeños no confesados. Y cuanto más continúa esto, más miserable se vuelve el matrimonio. Ahora, la pregunta que yo haría es, ¿dejan el esposo y la esposa de ser esposo y esposa cuando hay un conflicto, cuando hay un pecado? No, sigue siendo esposo y esposa, pero ya no disfrutan de su unión, ya no tienen ese gozo como pareja. Es como decir también, preguntando el aspecto del padre y el hijo, ¿dejan el padre y el hijo de ser padre e hijo? Pues no, el hijo sigue siendo hijo y el padre sigue siendo el padre. No, eso sigue constante, pero ya no disfrutan de esa relación, ya no hay gozo, no hay paz, no pueden disfrutar de esa relación. Y sabemos que esto es cierto porque como cristianos, como nosotros siendo justificados en Cristo Jesús, cuando tenemos pecados no confesados en nuestras vidas, pecados que no hemos arrepentido, nuestra relación con Dios, nuestro Padre, no cambia. Todavía seguimos siendo hijos de Dios, todavía somos parte de la familia de Dios, pero la calidad de nuestra relación con el Padre ha cambiado. Y ya no tenemos la alegría de nuestra salvación, el gozo que viene con nuestra salvación y nuestra justificación en Cristo. ¿Qué podría ser un ejemplo bíblico de esto? Bueno, el rey David, nuevamente. El rey David, con quien Dios había hecho un pacto y quien era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, David había cometido adulterio con Betsabé. No sé si conocen la historia o no, la historia bíblica, pero aquí está la historia. Él cometió adulterio mientras que era rey con Betsabé, después de haberla visto bañarse. La verdad debería no estar viendo esas cosas, pero no estaba con su ejército peleando, se quedó atrás en su palacio, empezó a ver afuera, cometió lujuria viendo a una mujer desnuda bañarse y luego le invitó al palacio y ya se puede imaginar lo que pasó. Betsabé estaba casada y su esposa Urías era un soldado fiel del ejército de David, y cuando quedó claro que Betsabé estaba embarazada como resultado de la infidelidad de David, lo que él hizo entonces, él intentó encubrirlo llamando a Urías de regresar a casa y diciéndole que pasara la noche con su esposa, para que después cuando sale noticia que está embarazada puede decir que es el hijo de Urías. Pero porque Urías se negó, insistiendo en que debía estar luchando con los demás hombres del ejército, entonces David mandó a matar a Urías en batalla. Y el texto bíblico dice que cuando el ejército de David se acercó a la muralla del enemigo, se les dijo que se retiraran y dejaran a Urías vulnerable, y efectivamente fue asesinado por el enemigo. Ahora, David podría haber pensado que nadie lo descubriría, pero nada se puede esconder de la presencia de Dios. Dios sabía lo que David había hecho, y cuando David fue confrontado por su pecado por el profeta Natanael, aunque seguía siendo el rey que Dios había puesto en el trono de Jerusalén, aunque siga siendo el rey con quien Dios había hecho un pacto, y aunque siga siendo uno de los elegidos de Dios, puedo asegurarles, basado en el texto bíblico y en el Salmo 51, si no han leído antes, Salmo 51, que fue escrito en ese tiempo, que David no tenía la alegría de la salvación. No tenía la alegría de la salvación. Y su relación con Dios ya no era uno de alegría, sino de miseria. Si se recuerdan, la consecuencia de su pecado era que el hijo que tuvo con Betsabé murió, se enfermó y se murió. Y fue un juicio de Dios, fue el castigo de Dios. El bebé no hizo nada, pero murió por el pecado de su padre. Pues vemos que David, siendo el rey de Dios, sin embargo, afectó su relación con Dios y ya estaba en miseria y no estaba en alegría. Y de la misma manera, nuestro matrimonio puede ser un matrimonio ya sea de alegría o de miseria.
Nuestras familias pueden ser una familia de alegría, de gozo o también de miseria. Y todo se reduce a cómo estamos manejando el pecado en nuestras vidas, uno contra el otro, si es que lo estamos manejando. Para explicarlo más a fondo, supongamos que un esposo, por ejemplo, llega a casa después de un día estresante en el trabajo y encuentra a su esposa y hijos en la puerta para recibirlo. Y el esposo responde de manera tal vez grosera. Dice unas palabras que no debería decir, empezó a desquitarse con ellos, desquitar todo su estrés, su frustración, tuvo un mal día, pecó contra su esposa y sus hijos en ese momento. Y ese pecado afectará la calidad de su relación con su esposa y con sus hijos. Y si él no dice nada para rectificar la situación y se va a hacer algo solo mientras que se calma, después de haberse calmado, no puede simplemente hablar con su esposa como si nada hubiera pasado. No puede llegar y decir, oh, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? No puede empezar la conversación así, porque la esposa está ofendida, está herida. Él pecó. Lo mismo con los hijos, oh, ¿cómo pasaron? Como todo chévere, todo bueno y bonito después de haberles herido con sus palabras. Ahora yo puedo admitir haber experimentado esto porque yo también soy pecador como todos ustedes. Yo también he tenido malos días y también ha llegado y sin querer desquitarme con mi familia. Yo he pasado por eso. Y no importa cuán buenas sean nuestras intenciones, a veces la carne domina en lugar del espíritu. Y no son solo los esposos quienes pecan de esa manera, las esposas también pecan así. A veces ella está al borde de la paciencia cuidando a los niños de todo el día. Tal vez pasó un mal día afuera en su trabajo, con sus socios, con poca paciencia y cansancio, y luego el esposo llega a casa feliz de ver a su familia, y cuando le hace un comentario, una pregunta, ella empieza a desquitarse con él, de hablar tal vez de manera grosera, desahogando su frustración. Pues en tales situaciones se ha cometido un pecado. Y en tales situaciones se debe tratar el pecado, porque de lo contrario la relación se verá afectada y solo empeorará de ahí en adelante. Porque si no se arregla, van a pensar, oh, entonces sí podemos hablar así, podemos seguir hablando así, podemos seguir desquitándonos así. Si entonces él va a hacer así, entonces yo también voy a hacer así. Ahora, yo había mencionado las palabras restitución y reconciliación. ¿Qué quiero decir con estos dos términos cuando hablo de resolver los conflictos? Cuando hablamos de restitución, nos referimos a corregir las cosas. No sé si han escuchado hoy, pero a veces se dice que el occidente debe compensar a los afroamericanos por todas las injusticias que sus antepasados sufrieron como resultado del comercio de esclavos. Y por eso hay programas específicamente para su comunidad. Por eso los trabajos se les da a ellos mismos si no la ganaron por experiencia o por sus dones o sus habilidades. Es algo que se llama acción afirmativa. Hay otro término que nosotros usamos, al menos aquí creciendo en Canadá, es la discriminación al revés. Y podríamos pensar que la acción afirmativa es una forma de restitución, porque estamos supuestamente pagando de vuelta lo que nuestros antepasados han hecho mal contra ellos. Eso no es la restitución. Eso no es la restitución, no lo es. Eso es justicia retributiva. Justicia retributiva, y no es una manera bíblica de tratar el pecado. Entonces, si eso no es la restitución, ¿qué sería un ejemplo de la restitución? Bueno, si alguien, por ejemplo, roba tu auto, tal vez de tu casa, eso está pasando muy a menudo en Toronto, en Montreal, incluso aquí en Niagara. Alguien roba tu auto. Para que ese ladrón se pueda rectificarse contigo, para que se pueda hacer las cosas bien, tiene que devolverte el carro, el auto. Y eso es lo que llamamos restitución. Si yo robo algo de alguien, tengo que devolverlo, tengo que darle de vuelta. Si alguien rompe algo en propiedad privada, reemplazar lo que se rompió o repararlo sería una forma de restitución. Y solo para hacer un comentario, este concepto bíblico de restitución no está en nuestro
sociedad del occidente, no está establecida en el sistema judicial de Canadá o de los Estados Unidos. Y creo que mucho cambiaría en nuestra sociedad si se adoptara este principio. La restitución significa asumir la responsabilidad de tu pecado y hacer lo correcto, arreglar lo que hiciste mal. La reconciliación es lo que sigue a la restitución. Porque si no hay restitución, no hay reconciliación. Significa que ha habido una restauración de la relación, un reencuentro entre los dos que estuvieron involucrados en el conflicto. Entonces, aquí entendemos que la restitución viene antes de la reconciliación. Ahora, en el caso de un matrimonio, donde el esposo o la esposa han hablado incorrectamente contra el otro, pecó con sus palabras, ¿qué constituye la restitución? En tal situación, la restitución consiste en que la persona que causó la ofensa ofrezca una disculpa sincera. Y hay dos tipos de disculpas que uno puede ofrecer: una disculpa sincera y una disculpa falsa. Una sincera asume la responsabilidad del pecado, admite la falta y pide perdón. Una falsa no es sincera y trata de descartar el pecado como algo no intencional. Entonces, ¿qué podría ser un ejemplo? Bueno, este sería un ejemplo de una disculpa sincera. Tal vez lamento las palabras que dije, la verdad lo siento, y la manera en que les dije, yo he pecado contra ti, pequé con mis palabras, independientemente de cómo me sentía o qué tipo de día tuve, yo hice mal. Por favor, perdóname. Eso es una disculpa sincera. Ahora, aquí tienes un ejemplo de una disculpa falsa. Mira, lo siento, no fue mi intención, nada es perfecto. No era mi intención lastimarte. Como puedes ver, el primero asume la responsabilidad por el pecado cometido, es decir, yo fui el responsable, yo pequé y pide perdón, mientras que la otra intenta descartar el pecado como algo accidental y no pide perdón. Ahora, podríamos sentirnos tal vez tentados a justificar o validar la disculpa falsa porque la hemos usado muchas veces. No fue mi intención, no, ya lo siento. Quizás sin saber que es una disculpa falsa y no verdadera. Pero consideramos cómo confesamos nuestros pecados a Dios. ¿Ofrecemos una confesión verdadera cuando pecamos a Dios o ofrecemos una falsa? La confesión verdadera es lo siguiente: cuando estás orando al Señor, arrepentido por tus pecados, como deberíamos confesar nuestros pecados a Él diariamente. Digo, Señor, lamento, perdón por mi pecado, soy un pecador miserable, me arrepiento de mi pecado y te suplico tu perdón, te suplico tu gracia y tu misericordia. Eso es una confesión verdadera, genuina. Pero una falsa confesión se ve así: mira, Dios, lo siento, no fue mi intención. No fue mi intención pecar, nadie es perfecto. No, yo soy una buena persona al final del día. Estamos bien, ¿verdad? Eso no es una manera que nosotros pediremos perdón a Dios. No es una manera que confesamos nuestros pecados a Dios. No, reconocemos que Dios es santo, merece nuestro respeto, que Él conoce nuestro corazón. Entonces, cuando oramos a Dios y confesamos nuestros pecados, lo hacemos de corazón, lo hacemos con seriedad. De igual manera, tenemos que ser así también con nuestras esposas o esposos. Uno asume la responsabilidad de su pecado, mientras que la otra confesión falsa lo minimiza. Una verdadera confesión siempre incluye asumir la responsabilidad de nuestro pecado y pedir perdón. Estamos viviendo en un mundo que no quiere asumir la responsabilidad de nuestro pecado. Estamos viviendo en una sociedad que nadie quiere asumir la responsabilidad de sus propias fallas. Nuestra sociedad siempre está buscando a quién dejar la culpa, a quién culpar por los males de nuestra sociedad. Pues piensa, tal vez si sacamos a Trudeau como primer ministro, así vamos a estar mejor como país, ¿no? Entendiendo que, pues, ¿quién lo puso de ahí en primer lugar? O cuando estamos hablando de la violencia en algunas comunidades, particularmente comunidades étnicas, esas comunidades étnicas no quieren asumir la responsabilidad de sus pecados y dicen es culpa del gobierno que no nos da suficiente para vivir.
nosotros somos llamados como cristianos a tomar responsabilidad de nuestro propio pecado. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos conflictos, cuántas ofensas, cuántos pecados has enfrentado en tu matrimonio? Y cuando digo enfrentado me refiero a cuántos has resuelto realmente sentándote a hablar con tu cónyuge. ¿Estás asumiendo la responsabilidad de tus pecados o lo estás minimizando, ignorándolos, tal vez escondiéndolos bajo la alfombra? Además de un verdadero arrepentimiento, también necesitamos hablar sobre el verdadero perdón. La persona que ha sido ofendida puede ofrecer también un perdón verdadero o falso. Tal vez la persona da una confesión verdadera, tal vez pide perdón, una disculpa sincera, pero la persona que tiene que perdonar puede ofrecer un perdón verdadero o un perdón falso. Y un perdón verdadero es aquel que no lleva la cuenta de los errores. Si hubo pecado y el pecado fue confesado y la persona se arrepintió de dicho pecado y el pecado fue perdonado, entonces el asunto está cerrado y nunca se debe atraer a la memoria nuevamente. Sin embargo, si la persona ofendida simplemente dice sí, está bien, y no perdona realmente a la persona, si no perdona realmente a la persona, entonces comienza a albergar resentimiento y amargura en su corazón. Y eso va a seguir creciendo y va a tener un mal olor y seguirá afectando la calidad del matrimonio. Y cuando hay otro pecado, algún otro conflicto, va a decir ya como lo hiciste la semana anterior o como hiciste hace 5 años, trayendo a la memoria pecados pasados. Donde hay una verdadera confesión y un verdadero arrepentimiento, también debe haber un verdadero perdón extendido. Y cuando leemos la oración del Señor, cuando los discípulos preguntaron a Jesús, enséñanos cómo orar. Y cuando le dio la oración a ellos en un modelo de estructura, particularmente esa parte que dice, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocemos que nosotros no tenemos ningún derecho de negar el perdón a alguien que está arrepentido. A alguien que está arrepentido genuinamente. Porque al hacerlo sería bloquear el perdón que hemos recibido del Señor. Creo que se recuerden de esa parábola de Jesús cuando habló de un rey misericordioso. Porque el rey tenía un siervo, serviente que tenía que pagar una deuda, no tenía la plata, entonces iba a meterlo en la cárcel, o le iban a vender a su familia. Y él lo rogó al rey, por favor, perdóname, ten misericordia de mí. Y el rey le mostró misericordia y lo perdonó la deuda, ya no tenía que pagar nada. Y el siervo regresó a su vida, a su casa, y tenía otro siervo. Y este siervo también tenía una deuda y le pidió misericordia y no, este hombre le mandó a la cárcel a este siervo y su familia. ¿Y qué hizo entonces cuando el reporte llegó al rey? El rey entonces llamó al mar y dijo, yo fui misericordioso contigo, ¿cómo no puedes ser misericordioso con tu siervo? Por eso te voy a mandar a la cárcel. Y Dios lo que nos enseña es, si Dios es misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos con otros. Si Dios nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, nosotros tenemos que perdonar a otros cuando pecan contra nosotros y cuando se arrepientan. Ahora, es simplemente un principio. Si queremos que el Señor nos perdone nuestros pecados, entonces debemos estar dispuestos a perdonar los pecados de otros. Y debo añadir aquí el perdón, eso es importante. El perdón no debería extenderse cuando no hay arrepentimiento. Tal vez lo han escuchado antes. Oh, mira, los cristianos perdonan a los que pecan contra ellos. Todo lo que pasa, me acuerdo unos años atrás había un tiroteo en una escuela cristiana, muchos niños tristemente fueron matados y el principal de esa escuela, cuando estaba siendo entrevistado,
escuchó que cuando estaban interrogando a los que estaba en el tiroteo y no se mató, estaba todavía vivo, estaba bajo de interrogación, y escuchó que no estaba arrepentido por lo que hizo, por el tiroteo. Se hizo tiroteo, ¿no es cierto? Sí. Y el principal dijo, bueno, yo le perdono. Yo le perdono. Y uno lo ve y lo escucha y uno lo piensa y lo perdona a Jesucristo, que es algo bien piadoso, algo admirable, que lo puede perdonar por lo que hizo, que no fue arrepentido. Y sabes que eso no fue una imagen bíblica de lo que es el perdón. El perdón de Dios no se extiende cuando no hay arrepentimiento. Ahora, eso no significa que deberíamos entonces estar amargados, deberíamos dejar eso a Dios, poner eso en las manos de Dios. Dios traerá justicia, Dios hará justicia, pero no podemos extender el perdón cuando no hay arrepentimiento. De lo contrario, lo que ofreces cuando ofreces un perdón sin arrepentimiento, lo que ofreces es lo que se llama una gracia barata, cheap grace, gracia barata, que no toma en consideración la gravedad del pecado cometido. Debe haber arrepentimiento para que el perdón pueda ser extendido. Si una esposa dice, oh, mi esposo me grita todo el tiempo, me insulta, nunca se disculpa, pero yo sé que me ama, yo lo perdono. No se da cuenta de que está viviendo una relación abusiva y que además está cultivando o fomentando una relación que no tiene en cuenta la gravedad del pecado. Como resultado, también está diciendo que no vale la pena ser respetada, que no merece ser respetada, que puede ser tratada como cualquier cosa menos como una persona. Y la razón por la que el pecado es tan grave es porque el pecado que cometemos unos contra otros es un pecado contra aquel que lleva la imagen de Dios. Y Dios exige que su imagen reciba el respeto que se merece. El respeto que se merece. Los esposos y esposas asuman plena responsabilidad por sus pecados. Siéntanse en la mesa, confiesen sus pecados el uno al otro. Ahora, yo sé que en casos en que esto no ha sido practicado, tal vez puede ser una conversación bien larga de algunas horas. Pero es importante traer toda la mesa, confesar sus pecados. Que cada uno dice, mira, tú me heriste con esto, tú hiciste esto y me sentí de esta manera. Y el otro escuchando y listo y dispuesto para pedir perdón y arrepentirse. Ahora, no estoy diciendo que pones detalles como, mira, en 1988 hice esto y el otro. No, tampoco. Creo que habría un problema, que va a haber un problema si eso pasa. Pero sí, como en general, hablando, bueno, la vida en general, esto pasó, esto ha pasado, y tú haces esto y me siento mal, perdóname. Tal vez tenga que ver con gastar dinero de manera irresponsable. O quizás sin consulta. He escuchado también de esposos que han comprado cosas, y las esposas también, comprado cosas como, mira, me compré este auto, ¿no? $20,000, pero no me consultaste. Y supuestamente necesitamos dinero para esto. O no, me compré unos diamantes de quién sabe cuántos. O me compré una vistadura. Se ven unas sorpresas. O tal vez, mira, compré un timeshare. No sé si conocen los timeshare. Timeshare son esos apartamentos que cuando estás viajando en turismo, estás en el aeropuerto, ¿por qué no pagas una membresía y tienes un apartamento en México o en Jamaica y ahí estás disponible sin saber que te están quitando el dinero y casi nunca vas a regresar al país? Siempre digo a las parejas, no firmas ningún contrato, no hagas ningún compromiso si no consultas a tu esposo y a tu esposa. Porque si lo haces, vas a tener problemas más adelante. Tal vez lo que tienes que confesar es palabras hirientes. O tal vez comparar. Hay esposos y también esposas que comparan a las personas. Que comparan sus esposos o esposas con otras personas. Yo siempre he dicho a todos los hombres, a todos los varones, a todos los esposos, nunca comparas a tu esposa a cualquier persona. Disfruta de tu esposa. La Biblia misma dice, disfruta de tu esposa. Tu esposa es el don de Dios, un regalo de Dios para tu vida.
Lo más que empiezas a comparar a tu esposo con alguien más, lo más insatisfecho que vas a estar y también su matrimonio va a sufrir. Y también he conocido a alguien muchos años atrás que comparaba mucho a su esposo con otro en la iglesia. Y comparaba mucho, oh, si mi esposo fuera tal como así, si oraba como así, si predicaba como así, si enseñaba como así. Y nosotros como pensamos no es saludable, pero debería estar, pues entender que el esposo que tienes, el esposo que Dios le dio, y estar satisfecho con él. Y pues no es perfecto, trabajar en él, orar por él. Y no fue de sorpresa que algunos años después cometieron adulterio. Son problemas que tienen que ser resolvidas. Se tiene que confesar pecado, se tiene que perdonar, se tiene que lidiar con esas situaciones. Tal vez tenga que ver con su falta de autocontrol cuando se sienten estresados o enojados. Eso también puede pasar. Pero uno sabe, cuando uno está de mal genio, mejor no hablar y tocar a la persona porque se descontrola. Esperar. Pero cuando peca, como la Biblia dice que no deberíamos pecar cuando estamos con ira. La ira mismo, estar enojado no es un pecado, pero sí podemos pecar en ira o con ira. Y deberíamos entonces confesar nuestros pecados si eso pasa. Tal vez cuando te sientas con tu esposo vas a hablar sobre tal vez pensamientos infieles. Como decía a otra persona, tal vez mira, es que yo tuve esa experiencia con tal persona y yo sé que eso es difícil para decir a veces o para confesar, pero es necesario que confieses tus debilidades a tu esposa o esposa también a tu esposo, porque ¿cómo van a ser unidos? ¿Cómo van a ser fuertes juntos, ayudando uno al otro para mantenerse fieles y unidos? Ahora, eso es también lo importante, cuando se sientan a hablar para confesar sus pecados, para decir todas las debilidades, todos los que han pasado, para aquel que fue ofendido, si su esposo o su esposa se ha arrepentido, no tienen derecho de seguir enojados. Eso pasa mucho. Que ya se pide perdón, se ofrece perdón, pero el enojo se queda. El enojo se queda. Pueden sentirse enojados, puede ser una respuesta natural al pecado. No estamos diciendo que eso no debería pasar, obviamente. Cuando uno se entera que alguien se pecó contra ellos, o todavía guarda eso en su corazón, eso es natural porque somos seres vivientes, tenemos sentimientos. Pero si ha habido arrepentimiento y confesión verdadero, deben someter su enojo a la obediencia de Cristo y extender perdón y gracia y resolverlo. Y cada vez que nos sentamos tentados a decir, pero es demasiado difícil, deberíamos recordarnos lo que costó para que fuéramos perdonados. Costó la sangre de Cristo derramada en una cruz. Costó la sangre de Cristo derramada en una cruz. Ahora, podrían preguntarse, ¿cuándo deberíamos hacer esto? De sentarnos para confesar nuestros pecados y para extender el perdón. Yo haría una pregunta a cambio. ¿Dónde dice la Escritura que deberíamos posponer la restitución y la reconciliación? ¿Qué pasaje nos dice que debemos esperar un día, o 2 días, o 3 días, una semana, o meses? O esperar el momento adecuado. Hay muchos esposos o esposas que dicen, estoy esperando el momento adecuado para hablar con mi esposa o con mi esposo. Nunca va a llegar. No, nunca dice eso. En cambio, la Biblia siempre habla de la reconciliación inmediata. Desde el principio hasta el fin, reconciliación inmediata. Si alguien fuera a ofrecer un sacrificio en el templo, por ejemplo, en el tiempo de los judíos, y él tenía un conflicto con un hermano o hermana de la fe, es decir, personas pecaron contra alguien, entonces ellos tenían que dejar todo, deberían ir y reconciliarse con esa persona primero, antes de presentarse ante Dios. Y aunque eso se le dio a los judíos antes de la destrucción del templo, se reitera nuevamente con la práctica de la Santa Cena, que entendemos que la iglesia participaba cada vez que se reunían. Si ustedes saben, la Santa Cena, cuando estamos reunidos aquí en la iglesia, siempre decimos, vayan y reconcíliense con su hermano o hermana en Cristo antes de participar. Es un principio. Es un principio bíblico que se tiene que seguir.
Y había ocasiones, debido al estrés, la falta de tiempo o otra cosa, donde Cindy y yo podríamos haber tenido una discusión sobre algo relativamente menor e insignificante. Y antes de siquiera subir a la plataforma para el servicio, para la oración, siempre nos tomamos el tiempo para confesar nuestro pecado y extender el perdón. Le he dicho, como también he escuchado de muchos otros que han dicho lo mismo, cuando hay pecado no confesado y cuando aún no hay reconciliación, yo personalmente no tengo paz. No tengo estabilidad mental. No solo mi matrimonio sufre, sino también mi corazón. Yo no puedo sentarme a preparar un sermón a menos que ambos estemos en armonía uno con el otro. Y si yo sé que estoy peleado con mi esposa, no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera escribir el sermón. No puedo predicar si no estamos reconciliados, no puedo enseñar si no estamos bien, no puedo liderar si no estamos caminando de la mano. ¿Por qué? Porque mi familia es mi primer ministerio. Mi esposa es mi primer discípulo. Y yo tengo que reflejar la imagen de Cristo a mi esposa. Y tenemos que caminar fielmente de una manera que refleja el Evangelio a todos los demás. Si queremos disfrutar del don del matrimonio, no importa cuántos años hayan pasado, debemos comenzar a confesar nuestros pecados tan pronto como ocurran y extender la mano de la gracia de Dios. ¿Se recuerdan? Hace algunas semanas atrás dije que el apóstol Pablo escribió que el matrimonio es un misterio de Dios que habla de Cristo y su iglesia. ¿Y qué es la relación entre Cristo y la iglesia? La relación de Cristo y la iglesia es que la iglesia, mientras estamos aquí en nuestro mundo caído, siempre vamos a pecar. Dios está trabajando en nosotros para ser más justos, más rectos, pero vamos a tener dificultad. Ya no estamos bajo el poder del pecado, pero sí estamos en la presencia del pecado. Y mientras que seguimos confesando nuestros pecados, Jesús nos sigue perdonando. Y de ese modo también el matrimonio, cuando uno peca contra el otro, ya sea si es algo directo o algo indirecto, como la lujuria o como la avaricia o el egoísmo, etc. Cuando hay un arrepentimiento genuino, una confesión de pecado, siempre tiene que haber un perdón genuino y reconciliación. Tiene que ver esa imagen del Evangelio. Déjame decirte, una pareja, un matrimonio que es saludable, no es un matrimonio que se pretende ser perfecto, no es un matrimonio que trata de demostrar que todo es perlas y todo bonito. Un matrimonio saludable es un matrimonio donde se manifiesta y se muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué ha sido esto relativamente difícil para nosotros, para las parejas? Porque todos luchamos con nuestro orgullo. Todos luchamos con nuestro orgullo. No nos gusta admitir nuestros propios errores. No nos gusta decir que hemos pecado. Y molesta a nuestra carne, es decir, a nuestra naturaleza pecaminosa, cada vez que confesamos y pedimos perdón. Por eso es lo que Dios nos llama a hacer. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, confesar y pedir perdón. Él nos llama al arrepentimiento, al extender el perdón. Llama a las familias a buscar la restitución y la reconciliación cuando el pecado ha afectado la comunión de la familia. Por supuesto, he limitado la mayor parte de mi discusión al contexto matrimonial, pero lo mismo se aplica a padres e hijos. Los niños deben confesar su pecado y buscar el perdón. Y los padres deben extender el perdón cuando ha habido un verdadero arrepentimiento. Ahora, mientras menciono esto, quiero que entiendas que si no extiendes el perdón porque aún no ha habido arrepentimiento, eso no significa que puede ser amargado y resentido. Debes liberar a sus sentimientos, es decir, debes entregarlos a Dios. Debes orar para que la persona que pecó contra ti se le concede la voluntad y la convicción de arrepentirse de su pecado. Ahora, hay unos 5 principios aquí, porque hemos ya cubierto bastante y quiero cerrar nuestro tiempo juntos con algunos principios que siguen. Y esos son aquí son los 5 que cubrí. El primero es asumir la responsabilidad de tu propio pecado y busca la restitución y reconciliación. Eso los dos son uno. Asumir la responsabilidad de tu pecado y busca la restitución y la reconciliación. El segundo principio: no niegues el perdón a la persona que se ha arrepentido. No niegues el perdón a la persona que se ha arrepentido. Número 3,
Enfréntate a cada pecado de inmediato, no lo pospongas. Es decir, si pecaste, arréglalo ya, no deja que pase el tiempo. No permitas, aquí está el número 4, no permitas que nada interrumpa tus esfuerzos por reconciliarte. Tú puedes ver que uno trata de reconciliarse y alguien se mete en la conversación con los hijos, o tal vez una llamada de teléfono, o alguien toca la puerta. No respondes, no coges el teléfono, no contestas, dile a la persona, mira, hablamos más tarde. No permitas que nada interrumpa tus esfuerzos por reconciliarte. Es bien peligroso que los dos se van solos mientras que están peleados, porque el pecado es la persona está más susceptible al pecado. Si ya pecó y dejó las cosas mal y el esposo se va por allá enojado por algún lado con el carro y la esposa queda en otro lugar, eso es como decir en inglés the devil's playground, el parque de niños para el diablo, para empezar a atentar a los hijos de Dios. No permitas que nada interrumpa tus esfuerzos por reconciliarte, reconcíliase de inmediatamente. Y número 5, este último principio que aún no había mencionado: los pecados cometidos públicamente deben ser confesados públicamente, mientras que los pecados cometidos en privado deben ser confesados en privado. Sobre ese último principio lo digo literalmente. Si pecas con tu esposo en público, tal vez por la manera en que le hablaste, lo que dijiste sobre ella o ello, o algo que hiciste, si hubo otras personas presentes que fueron testigos del pecado, entonces debes confesar tu pecado ante ellos y pedir perdón a tu esposo o tu esposa. Esperar hasta que los dos estén solos no será suficiente. Los pecados públicos deben ser confesados públicamente, porque de esta manera no estarás inclinado a hacerlo nuevamente. Entonces, si no humillaste a tu esposo o tu esposa, tú tienes que humillarte a ti mismo públicamente en pedirle perdón. Sin embargo, si nadie se da cuenta de que cometiste un pecado, pero tu esposa sí se dio cuenta, entonces el asunto puede tratarse en privado, pero en ese momento debes tener una señal para decir que estás arrepentido, y ella debe también tener una señal para decir que te ha perdonado. Y para Cindy y yo, un ejemplo, si uno de nosotros peca contra el otro, tal vez de la manera que hablamos, nuestra actitud, tal vez maniñados, etc., y nadie más lo sabe excepto nosotros, lo que nosotros hacemos, el que cometió el pecado extiende la mano, y el que ofrece el perdón da la mano. Para cualquier persona no se da cuenta, como esposo y esposa están cogidos de la mano. Yo no decir que siempre cuando estamos cogidos de la mano estamos arreglando los problemas, solo como piensan. Pero es lo que hacemos. Y el sostenerse en las manos para nosotros significa que el asunto ha sido perdonado. Vamos a hablar más adelante. Especialmente si fui yo que pequé, porque yo sé que lo voy a escuchar después cuando estamos en el carro. Pero ya se ha resuelto, el asunto ha sido tratado. Y cada pareja tiene que tener como algo así, algún tipo de lenguaje entre ellos dos de cómo lidiar con esas situaciones públicamente. Entonces entendemos estos 5 puntos. Asume la responsabilidad de tu pecado, busca la restitución y la reconciliación, no niegas el perdón a la persona que es arrepentido, enfréntate a cada pecado de inmediato, no lo pospongas, no permitas que nada interrumpa tus esfuerzos por reconciliarte. Y este último principio que aún no había mencionado, los pecados cometidos públicamente deben ser confesados públicamente, mientras que los pecados cometidos en privado deben ser confesados en privado. Y eso nos lleva al final de nuestra sesión, pero después de ofrecer una oración, estaré más que feliz de responder a cualquier pregunta que tengan, o tal vez incluso comentarios sobre este asunto. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, tu gozo que nos has dado, Señor, en tu Hijo Jesús. Gracias por todo lo que tenemos en tu Santo Espíritu, que nos ha traído, Señor, la salvación y nos ha traído a esta caminata espiritual junto con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Mientras meditamos en la sabiduría que comunica tu palabra, Señor, pedimos, Señor, que nos prepares
para poder cada día dar buen testimonio, que nos usas para tu gloria, en reflejar tu imagen de gracia, verdad y amor, y que nos ayudes a cultivar matrimonios saludables, Señor. Porque sin ti, Señor, no podemos caminar en justicia, no podemos caminar en paz, en armonía. Conociéndote a ti, Señor, conocemos lo que es el amor verdadero. Y entonces sabemos cómo extender ese amor a nuestros esposos y esposas. Ayúdanos, Señor, ser un modelo y un ejemplo de justicia. Que tú seas, Señor, siempre el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestras familias, el centro de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén.